Juárez y la Biblia. Capítulo 8. La Biblia en la Guerra de Reforma, 1858-1861. ¿De dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? Pues de los malos deseos que siempre están luchando en su interior. Santiago 4:1. Levanten esas armas. Los valientes no asesinan. ¿Quieren sangre? Bébanse la mía. Esas palabras fueron exclamadas con gran vehemencia por Guillermo Prieto y dirigidas a un pelotón de soldados que estaban apuntando a don Benito Juárez para matarlo. Pero, ¿cómo fue que se llegó hasta este dramático momento? En el capítulo anterior, dejamos a don Benito Juárez gobernando por segunda vez el estado de Oaxaca en 1856, mientras en la capital de la República, Ignacio Comonfort era electo presidente de la República Mexicana. Comonfort, conociendo la capacidad de Juárez, lo llamó para formar parte de su equipo de trabajo y le asignó al Ministerio de Gobernación. Así, el 2 de noviembre de 1857, regresó don Benito Juárez a la Ciudad de México y tomó posesión de su cargo en el gobierno. Ya dentro del gabinete, se le nombró presidente de la Suprema Corte de Justicia el 1 de diciembre del mismo año. Don Ignacio Comonfort como presidente del Ejecutivo y don Benito Juárez presidente de la Suprema Corte ante el Congreso de la Unión. Prestaron juramento de respetar y hacer respetar la Constitución y las leyes que de ella emanaren. Solo que la Iglesia Católica lanzó una nueva ofensiva contra la Constitución y el gobierno que estaba bajo su cobertura. El clero declaró a la Carta Magna herética y además amenazó a toda persona que jurara o aceptara obedecerla y más aún trabajar para el gobierno hereje, caería inmediatamente en la excomunión. Esto significaba que le negarían los sacramentos como lo era el bautismo para sus hijos, les negarían la confirmación, no les darían la comunión y ni la extrema unción. Además, cuando murieran no se podían enterrar en un cementerio católico. ¿Cuál fue el resultado de esta amenaza? Muchos empleados del gobierno renunciaron. La madre de Comonfort, que era una católica de hueso colorado, aconsejado por su confesor, presionó en compañía de muchos clérigos y miembros del ejército a su hijo Ignacio para que desconociera la Constitución mexicana. Y el presidente del Ejecutivo cedió. Desconoció la Constitución el 15 de diciembre de 1857. Además, en acuerdo con el general Félix Zuloaga y otros jefes del ejército, se dio un golpe de estado a sí mismo. Luego puso preso a don Benito Juárez en el mismo Palacio Nacional. Inmediatamente, los grupos conservadores, el clero y el ejército apoyaron a Comonfort mediante el Plan de Tacubaya, en el cual se desconocía la Constitución de 1857 y pensaron en convocar a un nuevo congreso que hiciera una nueva Carta Magna, solo que Comonfort tuvo miedo y se arrepintió de lo que había hecho. Ante el titubeo del presidente, los conservadores apresuraron los planes y organizaron un levantamiento militar encabezado por Miguel Miramón y otros generales con el objetivo de quitar la presidencia a Comonfort. La guerra civil empezó y se derramó mucha sangre en la capital. Los liberales, al ver que el presidente se había vuelto a la Constitución, le apoyaron, pero por desgracia no eran tan fuertes y empezaron a perder. Los rebeldes, que ya habían nombrado presidente al general Félix Zuloaga, estaban a punto de entrar al Palacio Nacional y matar a Juárez. Entonces Comonfort dio su última orden como presidente y ordenó liberar inmediatamente a don Benito Juárez. El confundido y arrepentido Comonfort reconoció que al darse un autogolpe de estado dejaba de ser presidente y por mandato de la Constitución automáticamente don Benito Juárez asumía la presidencia, pues era el jefe de la Suprema Corte de Justicia, porque así lo contemplaba la Constitución. Don Benito Juárez salió de su prisión convertido en un presidente de la República Mexicana. Don Benito Juárez siempre había confiado en la divina providencia, la cual enmarca los poderosos hechos de Dios a favor de los hombres. Esa providencia, en cierto sentido, es un tipo del Señor Jesucristo, porque en él Dios ha establecido la relación entre él mismo y sus criaturas, prometiendo llevar a cabo su propósito creador hasta su triunfal consumación. En una palabra, la doctrina de la providencia que enseña la Biblia nos dice que el mundo y nuestras vidas no son gobernadas por la casualidad o por el destino, sino por Dios. Por eso está escrito en las Sagradas Escrituras: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Don Benito Juárez hablaba de la divina providencia de la siguiente manera: la providencia me concede la satisfacción de anunciar la victoria sobre el enemigo, y damos gracias a la providencia, señores diputados, por haber ayudado al pueblo mexicano a reconquistar sus libertades. Así es, don Benito Juárez no llegó por accidente de destino a la presidencia. Dios lo puso y empezó
empezó a acompañarlo en su el peregrinaje. Juárez tuvo que huir a la capital y varios gobernadores que no se habían adherido al plan de Tacubaya hicieron saber al país el reconocimiento que le daban al licenciado Juárez como presidente de la República Mexicana, de acuerdo con las leyes de la Constitución. Guanajuato fue el primer lugar donde se instaló su nuevo gobierno, nombrando como sus ministros a Santos Degollado, Guillermo Prieto, Melchor Ocampo, León Guzmán y Manuel Ruiz, los cuales juraron ante la Constitución respetarla y luchar por ella hasta la muerte. El ejército conservador lanzó nuevamente su ofensiva contra el gobierno constitucionalista de Juárez y tuvo que salir de Guanajuato y llegar hasta Guadalajara, donde el gobernador de Jalisco le dejó el palacio de gobierno para que ejerciera sus poderes desde ahí. Pero hasta ahí llegaron los ejércitos rebeldes, que vencieron momentáneamente al ejército de Juárez. Esto los motivó y quisieron matar de una vez al benemérito de la patria. Es en este momento cuando don Guillermo Prieto se interpuso entre los soldados y Juárez. El gran poeta con sus palabras les hizo bajar las armas y confundió el ánimo de los soldados. Inmediatamente después llegaron refuerzos para apoyar al ejército constituyente. Entonces Juárez empezó a publicar manifiestos a toda la nación. Uno de los manifiestos decía así: por lo demás, cúmplase la voluntad de Dios, que bien manifiesta se halla a favor de las ideas democráticas. Perdamos o no batallas, perezcamos a la luz del combate o a las tinieblas del crimen. Los que defendemos tan alta causa, ella es invencible. La democracia es el destino de la humanidad futura, la libertad, su indestructible arma, la perfección posible, el fin a donde se dirige. Después de esto, Juárez huyó de Guadalajara y junto con su gabinete tomaron el camino del noreste, pero en una emboscada casi lo vuelven a matar, solo que la mano de Dios lo volvió a cubrir. Llegó a Colima y luego en Manzanillo tomaron un barco que los llevaría a Veracruz, pasando por el Canal de Panamá, Cuba y Nueva Orleans. Llegaron al puerto de Veracruz el 4 de mayo de 1858 a las 3 de la tarde, a bordo del vapor Tennessee. Un testigo de la época escribió lo siguiente acerca de este gran suceso: todo el pueblo se encontraba aglomerado en el muelle. Se engalanó la ciudad como por encanto. Se reunió la Guardia Nacional y se formó valla con los veteranos de gala. Multitud de pequeñas embarcaciones se hicieron a la mar, las falúas de las capitanías del puerto, conduciendo a los altos funcionarios. Fueron al encuentro del presidente elegido. Desembarcó Juárez en medio de los estruendos de la artillería, del clamor de todo un pueblo, que allí estaban mezcladas toda clase, todos los sexos, todas las edades, y más formidables que los repiques, que el tronar de los cañones. Eran los vítores del pueblo. El ¡Viva Juárez! ¡Viva la Constitución de 1857! Aquel indio estoico se sintió conmovido. Y así Juárez continuó con la misión que le había traído a esta vida. Pronto empezó a publicar manifiestos y el 17 de mayo Juárez hace saber al ejército liberal que afortunadamente estaba de pie en varios estados de la República. Para ello les dirigió esta proclama: en los momentos del supremo conflicto, borrando las distinciones con que pretenden dividirnos los privilegios, realizando y haciendo patentes los deseos de los demócratas de corazón, habéis combatido juntos y hecho visible al soldado del pueblo, el ejército, a las clases todas, confundiéndose y fraternizando en una aspiración a la libertad, popularizando el heroísmo, vulgarizando el sentimiento de la gloria, llorando las desgracias del hermano extraviado. Con estas creencias que son la vida de mi corazón, con esta fe ardiente, único título que enaltece mi humilde persona hasta la grandeza de mi cargo, los incidentes de la guerra son despreciables. El pensamiento está sobre el dominio de los cañones y la esperanza inmortal nos promete la victoria decisiva del pueblo, a despecho de unos cuantos infelices, porque Dios es el caudillo de las conquistas de la civilización. Qué motivantes palabras a un ejército que no era profesional. Presentar a Dios por caudillo les daba a los ejércitos liberales una gran visión. Así lo hacían los sacerdotes israelitas en el antiguo pueblo de Dios. Vea cómo motivaban al ejército. Y cuando llegue la hora de la batalla, el sacerdote se dirigía al ejército y dirá: escuchen, israelitas, hoy hay una lucha contra sus enemigos. No se desanimen ni tengan miedo, no tiemblen ni se asusten, porque el Señor mi Dios estará con ustedes. Él luchará contra los enemigos de ustedes y les dará la victoria. Las leyes de reforma. Y tras estas palabras empezó a escribir los manifiestos que traerían como consecuencia las leyes de reforma. Uno de ellos presentaban los motivos que obligaban a Juárez a expedir dichas leyes. Veamos algunos fragmentos de
de las palabras de estas proclamas. No podemos señalar un hecho en la continua y dolorosa lucha que la razón y la justicia han sostenido contra la violencia y la fuerza, que no esté marcada con carácter de sangre escritos por las manos del clero. Valiéndose de su influjo sobre las conciencias, derrochando las ofrendas destinadas al culto público y al alivio de la indigencia, y pagando con ellas la perfidia y la traición, conmovió por primera vez los cimientos de nuestra naciente sociedad, allá por 1822, y selló con sangre la conquista de sus privilegios y preponderancia, en 1833, en 1836 y en 1847. El clero, y siempre el clero, aparecen insurreccionando al país, atentando las diversas maneras contra la autoridad, oprimiendo al pueblo y derramando su sangre en los combates fratricidas que arteramente preparaban. Últimamente, en 1857, después de mantener en constante inquietud a la República, valiéndose de vandalismos y audacia de espurios mexicanos y aventureros españoles, se elevó hipócritamente hasta las regiones del poder. Ahí explotó la debilidad y la poca fe del encargado del poder público, lo obligó a hacer perjuro y lo comprometió a arrojarse al fango del baldón y de la ignominia, manchando con este sello oprobioso la frente del mismo hombre que hasta entonces estaba cubierto de gloria. Por medio de semejante infamia, combinó los elementos que necesitaba para conspirar y, descansando en la impunidad que le ofreciera la complicidad del primer magistrado de la República, dio a la nación el golpe formidable que aún la tiene conmovida. Desde entonces, olvidando lo sagrado de su ministerio y faltando a la conciencia de su deber, ha alentado el espíritu fanático de algunos ilusos, enseñándoles el funesto error de que, sosteniendo con las armas los fueros, los privilegios y los intereses materiales del clero, defendían un principio religioso, cuando el clero, siguiendo las huellas de su divino maestro, no tengan en sus manos el tesoro de que han sido tan mal depositarios, cuando por su conducta evangélica tengan que distinguirse de la sociedad. Entonces, y solo entonces, imitarán las virtudes de aquel y serán los que conforme a su elevado carácter debe ser, es decir, el Padre de los creyentes y la personificación de la providencia de la tierra. Y como si nada debiera esperar de la razón, de la justicia y aún del buen sentido, en vez de seguir la senda trazada por el divino maestro, se han lanzado con infracciones de su propia doctrina al campo de las revoluciones. Esta conducta antievangélica, este comportamiento indigno de los ministros de Cristo obediente y humilde, los han puesto en evidencia ante los ojos de los hombres. De aquí la necesidad y la conveniencia de independizar absolutamente los negocios espirituales de la Iglesia a los asuntos civiles del Estado. Y en estos argumentos del benemérito se empezaron a dar las siguientes leyes que se unirán a la Constitución mexicana de 1857. El prólogo de estas leyes era así: considerando que el motivo principal de la actual guerra promovida y sostenida por el clero es conseguir el sustraerse de la autoridad civil, que dilapidando el clero que los fieles le habían confiado para objetos piadosos, los invierten en la destrucción, sosteniendo y ensangrentando cada día más la lucha fratricida que promovió en desconocimiento de la autoridad legítima y negando que la república pueda construirse como mejor crea que a ella le convenga. Que habiendo sido inútiles hasta ahora los esfuerzos de toda especie por terminar una guerra que va arruinando la república, el dejar por más tiempo en manos de sus jurados enemigos los recursos de que tan gravemente abusan, sería volverse cómplices, y que es imprescindible deber poner en ejecución todas las medidas que salven la situación y la sociedad. Ha tenido a bien decretarse lo siguiente. Artículo 1. Entra en dominio de la nación todos los bienes que el clero secular y regular han estado administrando con diversos títulos, sea cual fuere la clase de predios, derechos, acciones, etcétera, etcétera. Y así fue como fueron apareciendo las leyes de reforma que transformarían a la nación. El orden en que fueron apareciendo es el siguiente. El 12 de julio, la ley de la nacionalización de los bienes eclesiásticos. Prácticamente era la separación de la Iglesia y el Estado. El 23 de julio, ley sobre el matrimonio civil. El 28 se establecerían los jueces del registro
registro civil. El 31 de julio, ley sobre la secularización de los cementerios. El 11 de agosto, ley sobre los días festivos. Además, se mandó retirar la delegación mexicana en Roma. El 4 de diciembre, la libertad de cultos. Don Benito Juárez, con estos decretos, estaba dando el fundamento para la creación de un México nuevo, una nación con identidad. Todo se estaba encaminando hacia la victoria. 3 gloriosos testimonios. ¿Y la Biblia? ¿Cuál era el trabajo silencioso que estaba haciendo el libro de Dios a la par con el grupo de reformadores con quien estaba forjando una nueva nación? Leamos estos 3 testimonios que en esos tiempos se presentaron. Primeramente estaba el caso de que en 1859, en tierra de Zacatecas, un médico norteamericano presbiteriano de los Estados Unidos llamado Julio Prevost, junto con su esposa y otro mexicano que había aceptado a Cristo como su Salvador, llamado José Yaguno, celebraban la Santa Cena del Señor. Este doctor habría de celebrar cultos en su casa varios años después. El segundo testimonio era en el norte, más precisamente en Brownsville, Texas. La hermana Melina Racking había fundado una escuela para muchachas mexicanas desde 1854, donde les enseñaba inglés y la palabra de Dios. Ella pasó la frontera en 1859 a Matamoros, Tamaulipas, y se sorprendió al ver un grupo de 30 personas que estudiaban el Nuevo Testamento bajo el cuidado de un anciano que tenía una Biblia. Este volumen se lo había obsequiado unos tripulantes llegados a un puerto del Golfo de México. Esta misionera le regaló varias Biblias y folletos evangelísticos. Otro testimonio histórico fue el de una mujer indígena de un pueblo llamado San Juan Estayopa, cuyo nombre era Felipe Escalona de Morales. Ella se identificó con el Partido Liberal, ya que cuando era joven tuvo un conocimiento de la prepotencia y la avaricia de los sacerdotes católicos romanos, pues trabajó con ellos como sirvienta. Esto la alejó de practicar los ritos católicos, y cuando trabajaba en el pueblo de Zacualtipan, en el estado de Hidalgo, conoció las Sagradas Escrituras, debido a que donde se hospedaba, el jefe del hogar, junto con su familia, leían la palabra de Dios todas las noches antes de acostarse. ¿Eran esas Biblias las que había llevado Diego Thompson? ¿O eran las Escrituras que ya se habían impreso en México? No importa cuál fueran, las personas que se identificaban con la incipiente reforma de Juárez tenían en alta estima las Sagradas Escrituras. Como aquellas mujeres después de la Guerra de 3 años y que culminaría después con el triunfo liberal, les llevó a esta señora a la capital, donde con sus hijos se acercarían a un grupo de protestantes que empezaron a reunirse en esos tiempos. Por lo tanto, una de sus hijos se convertiría en un colpostor de la Biblia y más tarde pastor de una iglesia presbiteriana. Su nombre fue Arcadio Morales, quien pastoreó por 52 años, de 1870 a 1922, la Iglesia El Divino Salvador de la Ciudad de México. El triunfo de los liberales. Y volviendo a la actividad política, cuando el ejército de los conservadores supo que Juárez y su gobierno se encontraba en Veracruz, lo atacó en repetidas ocasiones, ya por tierra o por mar, y siempre fue repelido. El ejército de los liberales, a pesar de no tener experiencia en la guerra, peleaban con el corazón, y por defender a un hombre que estaba en el gobierno, el cual sabían que había sido puesto por Dios. Un detalle acerca de cómo era el carácter de don Benito Juárez y que revelaba la presencia de Dios en su vida lo describe el poeta Guillermo Prieto de la siguiente manera. Juárez en el trato familiar era dulcísimo, cultivaba los afectos íntimos, su placer era servir a los demás, cuidando de borrar el descontento hasta el último sirviente. Reía oportuno, estaba cuidadoso de que se atendiera a todo el mundo, promovía conversaciones joviales y después de encenderlas callaba, disfrutando de la conversación y siendo el primero en admirar a los otros. Jamás le oí difamar a nadie, y en cuanto a modestias no he conocido a nadie que le fuera superior. Y cuando todo esto se daba en el contexto de la guerra de reforma que duró casi 3 años, un día llegó a Veracruz la buena nueva. Los ejércitos liberales habían derrotado a los conservadores. Por consiguiente, el presidente constitucional don Benito Juárez podía regresar a la capital de México. Cuando el licenciado Benito Juárez entraba a la capital el 11 de enero de 1861, en México, en medio de una gran alegría y en medio de las ovaciones del pueblo, seguramente pasó por su mente aquel texto que estaba escrito en la Biblia: porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenido en poco. El Todopoderoso honra